Hola, bienvenidos al episodio número 10. Desde hace un tiempo he estado pensando si es posible, si sería acaso posible, definir cuáles son las imágenes de nuestro tiempo. Una especie de zeitgeist, pero visual, fotográfico, por supuesto, y de aquellas imágenes que buscamos, que necesitamos, eh, que de alguna manera se sincronizan con lo que vivimos. Vamos a ver cómo nos va en este recorrido. Esta chica que ven aquí es una estudiante de posgrado del laboratorio de medios del MIT. Su nombre es Annie Liu. Y Annie Liu estaba haciendo un proyecto de perfumes. ¿Qué tiene que ver esto con las imágenes? Bueno, resulta que Annie Liu está casada y ha vivido por periodos prolongados lejos de su esposo. Han vivido lejos por temas laborales y bueno, se han tenido que comunicar por Skype y etcétera, todos estos medios. Y Anne entonces, para poder, no le era suficiente con las imágenes que por supuesto compartía con su esposo y quería traspasar un poco esa pared eh, digital, como ella la llama en el video. Y entró en un proyecto para diseñar perfumes. Y empezó a diseñar y logró el diseño de unos perfumes, tres perfumes, realmente al final terminó siendo uno que olía tal como olía su esposo después de hacer ejercicio, otro que olía tal como olía su esposo luego de bañarse, y otro que rescataba o reproducía el olor de su esposo luego de hacer el amor. Bueno, proyecto, por supuesto, eh, muy íntimo, pero de alguna manera ese proyecto que nació con esa necesidad visual, por supuesto, porque uno de los sentidos que más dispara las imágenes o que las dispara de manera más eficiente, de acuerdo a las investigaciones, es el olfato. Entonces comenzó a trabajar en conjunto con la NASA. Y en este momento Annie Liu está desarrollando perfumes para colocarlos en pequeñas cápsulas que llevarán los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio, en transbordadores, en la estación espacial. ¿Y qué van a tener ahí en esas cápsulas de perfume? Bueno, pues perfumes olores que les recuerden a la Tierra y que les evoquen imágenes de la Tierra. Van a poder girar esas pequeñas cápsulas y podrán oler, sentir o apreciar el olor del mar o el olor de un bosque, etc. Bueno, les recomiendo muchísimo que vean el video. Esto está en Mashable. Mashable es una publicación que, bueno, tiene todo, hay que filtrar bastante, pero en ocasiones uno se consigue con cosas realmente interesantes, como esta del diseño de perfumes de Annie Liu. En el New Yorker salió un artículo sobre una especie como de renacimiento de los psicodelia. Y la psicodelia, el uso de alguna manera de sustancias psicotrópicas para alterar la conciencia, alterar los estados y entonces evocar otras visiones, es algo que estuvo pues en los 60 muy de onda, digamos, y hay una especie como de renacimiento de eso. Es otro mecanismo de búsqueda de imágenes. Y en este artículo, que es un artículo, realmente es la revisión, es un artículo de una revisión sobre dos libros, este, en la que se reporta esa especie de renacimiento del interés por los psicotrópicos y la psicodelia. Se habla de los experimentos que Timothy Leary hizo con varios artistas. Se habla muchísimo de lo que se hizo de lo que hizo en los 60 con 59, 60 con Allen Ginsberg. Primero con el LSD y después con otras sustancias. Y Ginsberg
dice que definitivamente lo apoyó muchísimo y le gustó muchísimo la experiencia, que fue fabuloso, sobre todo para la escritura de Hall, uno de sus libros. Y Allen Ginsberg dice que lejos de colocarlo en terrenos desconocidos, él lo que quería realmente y lo que le fascinaba a esta experiencia con el LSD era que quería de alguna manera encontrar nuevamente esa experiencia mística que había tenido en su juventud cuando había leído William Blake. Bueno, los experimentos fueron con un montón de gente. Yo obviamente conocía el caso de Ginsberg, conocía también el caso de William de Kooning, pero bueno, no sabía que había incluido a Dixie Gillespie, a Thelonious Monk, y ahora uno empieza como a entender, sobre todo algunas piezas de Monk que probablemente tuvieron influencia del LSD. Bueno, el artículo se los recomiendo, es verdaderamente interesante. Hay un punto aquí que subrayé, se los quería leer, ¿no? Que tiene que ver con un escrito de Oliver Sacks de las alucinaciones. Dice, para vivir el día a día es insuficiente para hacer, o sea, el vivir en la base del día a día es insuficiente para los seres humanos. Necesitamos trascender, transportarnos, escapar. Necesitamos significado, entendimiento y explicación. Necesitamos ver más allá de los patrones de nuestra propia vida, o los patrones generales de nuestra propia vida. Bueno, aquí tenemos entonces otro posibilidad de viaje y de encuentro con a través de los estados alterados con otras formas de ver nuestro mundo. La semana pasada, Getty Images publicó un reporte que es la primera vez realmente que lo veo. No sé si lo publicó el año pasado y que da justo con el tema del Zeitgeist, o sea, del espíritu de los tiempos, que son sus tendencias visuales 2018. Vamos a repasarlo brevemente, ¿no? Fíjense. Ellos resumen las tendencias principales, luego de analizar, tal como dice aquí, 1 billón de búsquedas y 400 millones de descargas de imágenes en tres partes. La primera, lo que llaman el segundo renacimiento, la segunda, el realismo conceptual, y la tercera, la masculinidad deshecha. Con respecto al segundo renacimiento, me encantó realmente, porque creo que sintetiza algunas cosas que he estado conversando, compartí con ustedes también últimamente, sobre esa especie de retorno a las formas clásicas en la fotografía. Y bueno, Getty Images lo captó. Veamos, yo después les recomiendo que vean todo el texto y el video y en detalle, pero vamos a ver un poco el board de cuáles serían esas imágenes. Y fíjense que estamos hablando de imágenes que independientemente que son temas actuales de género, que tiene que ver con las nuevas, obviamente con las nuevas expresiones, con la diversidad, pero las formas son formas clásicas, tanto en composición como iluminación. Es, de acuerdo al estudio de Getty Images, por el fundamento cada vez mayor de nuestro imaginario en la historia del arte y obviamente en la tradición de las imágenes. Entonces, aparentemente una de las guías para lo que sería esta especie de espíritu de los tiempos visual, de acuerdo a Getty Images, es este segundo renacimiento. El segundo punto es el conceptualismo o el realismo conceptual. Y es súper interesante.
En esta situación actual en la que la imagen, toda imagen está bajo sospecha, toda imagen se puede trucar, manipular, hay una búsqueda cada vez mayor, de acuerdo al estudio, y yo creo que es algo que tiene bastante sentido, yo lo veo así, de la honestidad, sobre todo porque nos ha pegado mucho los temas, digamos, de los fake news, de las fake images, etcétera, que han traspasado el territorio, digamos, de la diversión, de lo entretenido, de lo divertido, a afectarnos política y socialmente. Eh, Se trata, de acuerdo dice Getty Images, de alguna manera jugar con los elementos de la realidad para crear conceptos. Y ese juego, cuando lo traducimos en el tema visual, básicamente es jugar con las perspectivas forzadas, con la forma, digamos, de representar los planos, con el manejo de las dimensiones y los reflejos, ¿no? Obviamente también de los contrastes. Entonces, bueno, este es el segundo punto que dirige estas tendencias, el realismo conceptual. Y el tercero, sorprendente para mí, que estuviera a ese nivel, digamos, de importancia. Es una tendencia que sí se ve, pero digamos que está al mismo nivel de importancia de las otras dos, es la masculinidad deshecha. Eh, Básicamente de lo que se habla aquí es de la liberación del hombre de los estereotipos que hasta ahora han sido rigiendo en la masculinidad, y esa liberación para presentarlo como un ser mucho más amplio, mucho más integral, capaz de ser, de presentarse, de presentar su debilidad, sus aspectos femeninos, no porque esté relacionado con la debilidad, ojo, su paternidad, eh, la amistad, la relación también con otros hombres. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Si analizamos el tema de las imágenes desde el punto de vista de las tendencias en esta búsqueda, entonces estaríamos pensando en un segundo renacimiento, en un realismo conceptual o una masculinidad deshecha. Pero bueno, podemos ver hacia otros lugares. Y un lugar que me parece interesante mirar son los embajadores de Hasselblad, porque Hasselblad han sido un fabricante, bueno, muy comprometido, por supuesto, con la calidad de las imágenes, y selecciona a grupos de profesionales o individuos, digamos, en el mundo como embajadores, y es muy comprometedor realmente que no solamente la calidad de las imágenes, que está, digamos, por descontada, por la calidad de los equipos y la calidad de la óptica, sino los temas que se tratan. Entonces creo que es importante ver ahí. Nosotros, de hecho, en un episodio anterior, yo les presenté el trabajo de Julia Fullerton Batten, un trabajo que tenía que ver con el río Támesis. Y aquí quería, conectando un poco con el trabajo de Getty Images, ver el trabajo de otros embajadores de Hasselblad. Por ejemplo, el de Peter Colson, que es evidente que aquí vemos de lo que allá se hablaba en Getty Images del segundo renacimiento, es decir, del retorno a esas formas clásicas, a la forma clásica que vemos de alguna manera relacionado o con el arte o incluso con nuestra tradición. Hay una famosísima foto de Richard Avedon que es imposible no ver aquí. Y muchas de estas imágenes también nos recuerdan a otros creadores de imágenes que forman parte de la tradición, entre ellos Peter Lindbergh, que a mí me lo despertó inmediatamente y del cual vamos a hablar dentro de un momento, ¿no? Otro eh, embajador Hasselblad que quería mostrar y que tenía conexión también con lo de Getty Images es Johansson. Eric Johansson se conecta con lo que Getty Images llamaba esa
realismo conceptual. Sus imágenes, por supuesto, además de jugar con los elementos ópticos, también tienen muchísimo retoque, ¿no? Pero, tal como mencionaba Gedimas, nos trae pues, mundos otros, alterados, deformados, imposibles, a través de que de todas formas estas imágenes no son pura diversión, sino como casos de autores como Chemamados, por ejemplo, son imágenes que de alguna forma nos hacen reflexionar sobre el estado de nuestro mundo y la naturaleza también de nuestra existencia, ¿no? Si vivimos un mundo, un sueño, etcétera, etcétera. Otro autor eh, que quería mostrarle era Sel Chong. Sel Chong nos presenta, a mí me parece de la manera más fabulosa, una síntesis de las dos tendencias anteriores dentro de lo que sería la fotografía de moda. Entonces vemos la tradición, el conceptualismo visual, el realismo conceptual, dentro de un fin particular que está bellamente expresado a través de estas imágenes, que es básicamente los atuendos, ¿no? La moda. Y por último quería detenerme en Cooper and Goldfer, porque es algo que no está en las imágenes de Getty. Yo creo que es me permito, digamos, añadirlo como una tendencia importantísima, que es una especie de retorno a lo narrativo que veo y que aquí está, a mi juicio, claramente reflejado, ¿no? Son imágenes exquisitas e imágenes con un tono narrativo impactante. Es decir, imágenes, cuando hablo de tono narrativo, hablo de imágenes que nos disparan historias, imágenes que notamos que parecieran que están en el medio de una historia y que nosotros perfectamente podemos o continuar o anticipar, es decir que vino antes y que va después de lo que estamos observando. O sea, a mí me parece que hay una necesidad de la narración o un retorno a ese tono narrativo en las imágenes, ¿no? Bueno, avancemos. Y el siguiente lugar donde me quiero detener en esta especie como de análisis de de cómo definir cuál es el estado o el espíritu de nuestros tiempos en términos visuales, me quiero detener en Lens Culture, pero no para hablar de Lens Culture, sino para hablar de Aperture. Aperture es una de las revistas más importantes, para mí una de las mejores, si no la mejor, en el mundo de la fotografía. Además, es una revista que ha estado precisamente logrado mantenerse conectada con su tiempo permanentemente a través de los temas y a través también de su diseño. En este momento, bueno, en este momento no, ya hace como 3, 4 años abordó un rediseño importante para parecerse, cada ejemplar de la revista parecerse cada vez más a un libro, sincronizándose de alguna manera en la tendencia hacia el fotolibro. Y en este artículo de Lens Culture se entrevista a Michael Famighetti, que es el editor de Aperture. Y en esta entrevista él habla sobre un montón de temas que tienen que ver con precisamente con la definición de la cultura visual, y hace un recorrido por la forma en la que además, a través de la historia, Aperture se ha ido identificando. Y habla, por supuesto, del tema que tiene que ver sobre la conexión con los aspectos culturales y sociales. Aquí tenemos una fotografía fabulosa de William Eagleson, del que hablamos en el episodio pasado. Eagleson también era músico, yo se lo mencioné, y aquí está sentado con su piano. La conexión, como vemos aquí en la edición 223 con
la visión, la justicia. Esto es la portada, esto es una fotografía de Richard Avedon. Y una de las cosas que aquí menciona el editor es, le hacen una pregunta directa. Esto es un artículo que deben de leer con mucho detenimiento, es un artículo verdaderamente lúcido, esencial. Le hacen la pregunta, dice, como él, por supuesto, en su carácter de editor tiene que ver muchísimas fotografías y tiene que revisar un montón de portafolios de fotógrafos jóvenes, jurado también en muchísimas competencias, le preguntan qué ve y qué le parece curioso de los nuevos portafolios. Fíjense su respuesta, dice, digamos que le parece curioso que un número importante de los fotógrafos que le presentan portafolio no conocen la historia de la fotografía. Esto, obviamente, se lo voy a hacer leer a todos mis estudiantes y futuros estudiantes, ¿no? Y que él se sorprende de que no conozcan los nombres claves, los proyectos claves de nuestra tradición, que tampoco leen demasiado y que él se interesa en preguntarles qué leen, si leen poesía, si leen ficción, de dónde, dice, en pocas palabras, de qué forma miran al mundo. Artículo particularmente bueno que da no solamente para nuestro consumo, sino da para un debate, digamos, importante. Yendo, digamos, cerrando un poco más el ámbito y insistiendo en este tema, en Lens Culture había un artículo de otra entrevista que le hacen a Peter Lindbergh. Peter Lindbergh es un fotógrafo que admiro enormemente. Por varias razones, no por las cosas, digamos, que dice, que veremos algunos ejemplos ahora, y por sus imágenes. El tono de sus imágenes me fascina. Creo que en el caso del calendario Pirelli, las mejores ediciones del calendario Pirelli, a mi juicio, son las de Peter Lindbergh. Dejamos a un lado, por supuesto, todas las grandiosas otras ediciones, pero para mí las que ganan son definitivamente las de Peter Lindbergh. Y Peter Lindbergh aquí habla de la importancia de ser más que un fotógrafo de moda y gira alrededor de muchos de los aspectos que anteriormente se hablaban en Aperture. Habla sobre la visión general del mundo, sobre la forma en la que las imágenes se crean a partir de lo que colocamos dentro de nosotros, huir de alguna manera de los estereotipos. Y bueno, uno nota al ver estas maravillosas imágenes de Peter Lindbergh que su conciencia sobre su entorno va mucho más allá de un simple conocimiento técnico y estético, mucho, mucho más. Y a eso él se refiere con ser mucho más que un fotógrafo de moda. Y dice, y termina con algo que me llevó o me clarificó cómo pudiéramos terminar este episodio. Dice, acerca de mí, la gente no necesita saber nada acerca de mí. Solo deben ver mis imágenes en lugar de referirse a mi vida personal. Por eso, nunca publico nada personal en las redes sociales. Y le dicen, bueno, pero eso es ¿por qué? Por timidez. Dice, no, yo no soy tímido en absoluto. He vivido suficiente, tiene 73 años, para saber de esas cosas. Todo el mundo debe hacer lo que quiera hacer y cada quien debe hacerlo con su propia elegancia. Entonces, a pesar de esta, digamos, esfuerzo que hacemos de ver cuáles son las imágenes de nuestro tiempo y de alguna manera conectarnos con ellas y la posible tentación
de seguir las tendencias y empezar a construir imágenes de esa forma, yo creo que efectivamente debe ser un alimento para que después nosotros veamos, las procesemos y en el sentido más expresionista posible generemos entonces las imágenes que nos identifican. Yo creo que uno de los autores que cuando leo esto y reflexiono sobre esto, más lo representa es Harry Callahan. Harry Callahan, uno de mis autores favoritos, genera una enorme influencia en mí desde varios aspectos, sobre todo, bueno, el aspecto visual muchísimo, pero sobre todo como docente. Harry Callahan fue un gran docente y habló bastante sobre la docencia, la ejerció maravillosamente bien, y bueno, en el MoMA, en el site del MoMA, hay una colección online importante, 243 fotografías de Harry Callahan, que les recomiendo que la revisen. También el Centro de Fotografía Creativa, hay una colección más grande, pero la del MoMA está muy bien presentada aquí. Pero como estamos hablando del tema, digamos, de la imagen, y la imagen que nos representa de alguna manera y que representa el espíritu de nuestro tiempo, de lo que vivimos, nuestro zeitgeist, y lo que nosotros entonces queremos tomar para nosotros de eso que son las imágenes que están alrededor. Yo hice una selección de uno de los temas que Harry Callahan desarrolló desde finales de los años 40 y durante 50 años sin parar, que fue la fotografía, los retratos de múltiples formas a su esposa Eleanor. Luego que nace su hija Bárbara, él lo incorpora también, pero no dejó de fotografiar solo a Eleanor, y yo quiero concentrarme en ese trabajo. Hizo una selección de las fotografías, entonces, de algunas de las cantidades de fotografías que le hizo a su esposa Eleanor, para que las veamos, pero quiero que las veamos acompañado de una canción. La semana pasada, en Caracas, asesinaron a Evio Di Marzo. Evio fue, pues, una persona muy buena, fabulosa, un excelente poeta, compositor, con sus creencias políticas, y Evio, bueno, murió víctima, yo creo que doblemente víctima de la degradación de nuestro país, de la violencia y de la delincuencia, y de alguna manera también este proceso que nuestro país, Venezuela, ha vivido en los últimos años, ha hecho que esta muerte se tome y se comente de manera, a mi juicio, quizás inapropiada, contándola con lo que fueron las creencias políticas de Evio, que nada tiene que ver con la buena persona que era. Entonces, bueno, quisiera de alguna manera recordar de esta forma, con las imágenes de Harry Callahan, quería recordar a Evio Di Marzo, y vamos a escuchar de dónde viene tu nombre, una pieza verdaderamente hermosa de Evio, mientras disfrutamos de esta selección de imágenes de Harry Callahan sobre su esposa Eleanor. ¿De dónde viene tu nombre? Tiene perfume de piel, rico olor de tu cuerpo que me embriaga cada vez, como botella en el mar, inmenso mar, que su destino es la orilla.
arena me convertiré y de mí te llenarás hasta el tope, nena. Mía eres, tuyo soy, amor, pa' mí solita, pa' ti todito mi amor. Mía, mía, pa' mí solita. Sobre el color de tu pelo, como viento pasaré, lejos yo te llevaré y nadie se enterará, nadie, nena, dónde fue. No te preocupes, yo te cuidaré, pa' mí solita, pa' ti todito mi amor. Te voy a hacer una casita muy bonita, ahí en el palmar, junto al mar, pa' mí solita, pa' ti todito mi amor. Qué rico, 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 qué rico. Pa' mí solita, pa' ti todito mi amor. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos la semana que viene en el episodio número 11. Chao.